Bueno, comenzamos entonces a explicar nuestro módulo de física aplicada. Fíjense que en el ámbito de ustedes que son salud y salud ocupacional, lo que tiene que ver con la higiene industrial, todas esas terminologías que han ido cambiando con el tiempo, que están justamente relacionadas con eso, con la parte médica, con la parte de salud. La física aplicada entra a jugar un papel importante en la seguridad y salud en el trabajo, porque les da a ustedes bases para ir dando explicaciones más certeras sobre las enfermedades que pueden ocurrir. Fíjense que en un módulo anterior vimos bioquímica, que era la parte química, que hay unas enfermedades de origen químico, de sustancias que pueden acarrear accidentes o enfermedades. Y la física, por su parte, ya entra a explicar no la composición. Como estábamos hablando nosotros, la composición era a nivel químico. A nosotros lo que nos interesa es el comportamiento de la materia. El comportamiento. Entonces ya entramos, fíjense que ya entramos en un campo más importante, porque ya vamos a ver el comportamiento de la materia. Y en este caso la materia es todo lo que existe. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a estudiar? Para esto vamos a mirar una introducción. Esa introducción, el concepto de ondas, luego miraremos los ruidos y iluminación como factores que producen enfermedades, las vibraciones, los ambientes térmicos, las ondas electromagnéticas, radiaciones y las enfermedades en sentido total, cuáles son esas enfermedades que se presentan por factores físicos. ¿Sí? Entonces es como que un estudio a través de la ciencia de por qué se producen y cómo se regulan, que es lo importante. Resulta entonces importante ir hablando de que la física tiene muchas mitos, muchas mitologías en torno a su temática. Dicen que es pura fórmula, que es pura matemática, que es complicada, que eso no sirve para nada, que los físicos son gente rara. Y fíjense que esa mitología pues es infundada, porque la física es una ciencia que nos explica la realidad, que nos explica lo que está sucediendo a nuestro alrededor con bases claras. En el plano personal, dicen que la física nos ayuda a tener un espíritu crítico, nos ayuda a ser personas organizadas. ¿Por qué? Porque a través de la física se pueden dar tantas explicaciones de tantos fenómenos que ocurren diariamente, que se convierte en una herramienta importante para dar explicaciones reales y fundadas en ciencia. ¿Quién nos ha preguntado, por ejemplo, desde pequeño cómo funcionaba un instrumento o cualquier tipo de aparato, sea electrónico o mecánico? ¿Por qué se daban ciertos fenómenos físicos? Y de esta manera la física entra a explicar de una manera precisa lo que ocurre. ¿Y cómo aprender física? Se necesita tener curiosidad, se necesita tener dudas, hacerse preguntas. Justo como decíamos en metodología de la investigación, hay que tener observaciones para poder observar qué está pasando y poder llegar a unas conclusiones luego de utilizar el método científico, que era lo que explicábamos cuando hacíamos proyectos de investigación científica. Pues en eso se basa la física también. Desde que se genera una pregunta, se observan los problemas, se observan las situaciones, se analizan, se generan hipótesis y pues eso conlleva a unas conclusiones, que en este caso hablamos de conclusiones en el ámbito de la física. Es una reflexión que nos hacemos, cómo aprender física. Si hacemos un barrido por la historia de la física, nos encontramos que la física se puede dividir en física antigua, física clásica, física moderna, física contemporánea, que es una de las físicas que estamos viendo hoy día con muchos avances. Y fíjense ustedes que esta física ha tenido unos cambios graduales muy importantes. Desde la física antigua, cuando Eratóstenes, Platón, Aristóteles, todos estos pensadores griegos daban sus propias explicaciones sobre el mundo, ya empezaban a hacer física, porque hablaban de los astros, de los movimientos de los cuerpos, hablaban de mediciones importantes de la naturaleza, y eso ya iba creando un panorama en la ciencia.
Luego, en el Renacimiento, hablamos de la física clásica, ya en años 1500 en adelante, cuando empiezan los pensadores matemáticos a meterle fórmulas y explicaciones matemáticas a la física, como Galileo Galilei, ¿cierto? Como Isaac Newton, que ya empezaron a dar bases, fundamentos teórico-matemáticos en leyes inmutables que explican el comportamiento de la naturaleza. Fíjense cómo ya iba la física tomando más fuerza todavía. ¿Quién no ha escuchado de Isaac Newton con su teoría de la gravedad, las fuerzas que producen esta gravedad, la aceleración, cómo influye la famosa ley de la inercia, la ley de la fuerza, la ley de la acción y reacción? Hizo un cambio muy notable en el mundo, ¿cierto? Y luego está la física moderna, donde ya estamos hablando de Albert Einstein, de Stephen Hawking, de las teorías atómicas de Niels Bohr, de Max Planck. Estamos hablando hoy día de una física que se llama la física cuántica, donde ya todo se mira a nivel atómico y donde hay tantas preguntas por resolver, por preguntarse, que a la larga se han traducido en inventos que que han hecho de la vida del hombre algo más fácil, ¿cierto? En la física de la antigüedad, lo que era Egipto, Arabia, todo eso, Grecia, tomaban la física como una explicación, pero también la aplicaban para sus inventos, por ejemplo, para sus construcciones, lo que tenía que ver con el equilibrio, lo que tenía que ver, por ejemplo, con la densidad de los objetos, y iban creando aplicaciones básicas de acuerdo a su época. Si nos vamos poniendo a tono con la época, pues también podemos decir que en esa física antigua se dieron muchos hitos. Mire, por ejemplo, lo que dice: Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra. ¿Y para qué sirvió eso? Pues muy importante para la cartografía, para las distancias. En la física clásica, por ejemplo, Galileo Galilei, con su teoría de la Tierra gira alrededor del Sol, que introduce unos cambios importantes en los paradigmas del pensamiento de la época y que nos llevó hoy día a tener eh, por ejemplo, tantos avances en ese tema con los telescopios, por ejemplo, ¿cierto? Estamos viendo, por ejemplo, aquí situaciones importantes donde ya utilizaban el método científico para poder investigar, y eso hizo que la ciencia avanzara de una manera muy, muy amplia, porque con el método científico pues ya todo se iba dando de forma organizada y habían unos parámetros y había unos resultados que se podían comparar con otros resultados, ¿sí? Aquí aparecen los pensadores: vea, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, muy reconocido por sus diseños, sus inventos, que unos pues tuvieron mucha fama, otros de pronto no fueron posibles y tal, pero de todas maneras sí generaba esa duda y generaba ese avance en el pensamiento del hombre a través de la física. Bien, además de esto, fíjense que como hemos ido hablando del avance, ¿cierto? Física antigua, física clásica con los pensadores, hasta llegar a una física un poco más moderna, donde todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, de Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, la teoría de los corpúsculos de luz, y ya con las explicaciones más importantes sobre que el átomo tenía un núcleo, que en el núcleo había protones, neutrones, electrones, etcétera, que permitió muchas aplicaciones, como vemos, por ejemplo, en la teoría, en la construcción de computadoras. Aunque no parezca, eso influyó mucho. Entonces, fíjense que la física de una u otra manera va avanzando, y con ese avance hace que el hombre cree aplicaciones que tarde o temprano nos sirven a todos. Hoy día estamos gozando de computadores, de celulares, de aviones, automóviles, motocicletas, todas basadas en principios físicos. Imagínense ustedes dentro de 40, 50 años, cuando estemos hablando, la humanidad hablando de todos los inventos que vengan, porque la física no se detiene, y más que inventos son aplicaciones para mejorar la vida del hombre y para mejorar las comunicaciones, el transporte y sobre todo la parte médica.
Hoy día estamos viendo cómo con la situación esta de los virus, a través de métodos físicos y químicos, están tratando de elaborar una vacuna, ¿cierto? Entonces son hitos importantes y que le dan una relevancia al estudio de esta ciencia para nuestra formación. Hay muchas áreas que tiene la física. La física hay mecánica, hay física termodinámica, hay física estática. Es decir, nosotros, así como la química tiene muchas divisiones, así como la matemática tiene divisiones, la física como ciencia también podemos decir que se divide para su estudio en varios estadios, de acuerdo a la importancia o a la especificidad que uno quiera estudiar en ese sentido. Si nos ponemos a mirar en nuestro caso, que estamos viendo seguridad y salud en el trabajo, en nuestra formación, nosotros vamos a tener una física más centrada en esa parte de la salud, en esa parte de la vida, ¿cierto? Entonces encontramos, por ejemplo, que hay una rama de la física que es la biofísica. ¿Esa biofísica de qué se encarga? Pues de explicar cómo funcionan los organismos vivos, en este caso el organismo humano, a través de la física. Cómo se da un movimiento, los músculos son mecánicos, el sistema nervioso es pura electricidad, por ejemplo. Entonces fíjense que la física entra a explicar eso. El sistema auditivo, el sistema de visión, todo tiene una explicación física porque es de funcionamiento, de comportamiento. Hay otras ramas de la física como la termodinámica, ¿cierto? Que estudia todo lo que tiene que ver con el calor, todo lo que tiene que ver con el uso de esto para la industria, para la naturaleza. La mecánica, todo lo que tiene que ver con sistemas de movimiento, la cuántica, todo lo que tiene que ver a nivel atómico, la estática con el equilibrio, la electromagnética, la electricidad, la física eléctrica. Entonces fíjense que todo va teniendo una especificidad de acuerdo a la rama de la física que estemos estudiando. Ya esto nos va dando una centralidad, nos va diciendo, mira, nuestro curso va más orientado a la biofísica, por ejemplo, aunque tenemos que concursar con las otras ramas de la física de pronto para explicar ciertos aspectos de la salud, porque obviamente todo juega, aunque estemos hablando de una sola parte. Entonces miraremos eso. Bien, vamos a comenzar explicando lo que es el primer tema que nos compete, que son las ondas. Ya que hemos dado una pequeña introducción sobre la física, ¿sí? Lo más reducida posible, obviamente faltan muchas cosas por decir que ustedes pues conversarán con los talleres que vamos a realizar. ¿Qué es una onda? ¿Sí? ¿Qué es una onda? Entonces nos dice que una onda es una perturbación que se propaga en un medio. Una perturbación, ¿cómo así? Es decir que nosotros hemos visto ciertos fenómenos. Por ejemplo, cuando una gota de agua cae en un estanque se generan ondas. Cuando de pronto usted está escuchando una radio o está viendo televisión y todo viene a través de un satélite, de una antena, ahí se están generando ondas. Cuando estamos hablando, incluso se están generando ondas. ¿Qué quiere decir eso? Que una onda es una perturbación, pero ¿qué clase de perturbación? Y fíjese que se propaga en un medio, ¿sí? Entonces, hay que definir muy bien eso. ¿Por qué es una perturbación y por qué se propaga? ¿Y de qué forma lo hace? Es el tema principal que vamos a empezar a tratar ahora. Bueno, para poder hablar de ondas como tal, primero debemos saber cuántos tipos de ondas hay y qué caracteriza a cada una de ellas, porque obviamente dependiendo del tipo de onda, pues también así va a ser su comportamiento de esas perturbaciones. ¿Sí? Perturbaciones. Algo más. Imagínese que usted empieza a golpear una mesa con el puño y alguien al otro extremo de la mesa siente la vibración. Sin que la madera se esté moviendo de un lado al otro, en el otro extremo se siente la vibración. ¿Por qué? Porque está perturbando el medio. A eso se refiere la generación de una onda como una perturbación.
Es decir, que no se desplaza la masa, sino que se desplaza es una energía a través de esa masa, de esa materia. ¿Listo? Entonces nosotros podemos empezar a definir cómo se clasifican estas ondas para dar una idea más específica de ellas. Entonces fíjense que hay varios tipos de ondas y la clasificación también se puede hacer de diferentes maneras. Tipos de ondas. Vea, nosotros encontramos ondas tales como las llamadas ondas mecánicas, ¿sí? Hay otras ondas que son electromagnéticas y están las otras que son las ondas gravitacionales. Vamos a irlas escribiendo para que vean aquí y vamos a hacer una diferenciación en esas tres. ¿Qué diferencia habrá entre mecánicas, electromagnéticas y gravitacionales? Pues mírenlo con un ejemplo. Las ondas mecánicas son las que necesitan un medio para viajar, mientras que las electromagnéticas y gravitacionales no necesitan ningún medio para viajar, ¿sí? Pero además de esas tres divisiones, encontramos también otra clasificación de ellas mismas. Es decir, además de que puedan ser mecánicas, electromagnéticas y gravitacionales, pueden ser de forma longitudinal o pueden ser de forma transversal. Es decir, son dos formas de comportarse. Entonces, está la clasificación de acuerdo a cómo se comportan y está la clasificación de acuerdo al tipo de onda, ¿sí? Entonces miraremos cada una cómo se comporta. Cuando hablamos, por ejemplo, aquí de las ondas mecánicas, electromagnéticas o gravitacionales, cada una tiene un comportamiento distinto, ¿sí? Y se diferencian unas de las otras. Voy a comenzar con las gravitacionales. Si nos vamos, por ejemplo, al esquema de la Tierra con la Luna, según la teoría gravitacional, se mantienen siempre en su mismo lugar, una gira alrededor de la otra. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que las mantiene, ¿cierto? Ahí en ese equilibrio, la fuerza gravitacional. Pero fíjense que en el espacio exterior no hay aire, no hay líquidos, no hay gases, no hay sólidos. Y sin embargo, esa fuerza va de un lado al otro, esa onda gravitacional actúa. O sea que no necesita medios para propagarse. Esa perturbación se propaga en el vacío, no necesita medios. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, aquí una antena. ¿Y qué pasa? Que esa antena recibe señales o emite señales, ¿cierto? A través de un satélite se comunica, genera una repetición de una señal. ¿Y qué pasa con eso? Que tampoco necesita un medio para viajar porque puede viajar por el vacío. De hecho, los satélites afuera no tienen aire alrededor, entonces la señal igual llega. Entonces fíjense que son ondas que no necesitan un medio para viajar. Pueden viajar en el vacío. Imagínense ustedes que las transmisiones de televisión que habrán hecho en los años 50, años 40, esas transmisiones salen del planeta y están viajando en el espacio. Si alguien en algún otro planeta o otra galaxia tiene un receptor para esas imágenes que van viajando por el vacío, pues bien podría captar un programa de esos tiempos cuando le llegue la señal. Fíjense que son señales que viajan sin necesidad de líquido, sin necesidad de sólido, sin necesidad de gas, llámese aire o cualquier gas. Pueden propagarse en cualquier sentido a través del vacío. Entonces, esa las caracteriza a ellas. ¿Listo? Entonces, tenemos las ondas electromagnéticas y gravitacionales. Fíjense otra cosa, estas ondas pueden inclusive viajar a unas distancias bien largas.
¿Por qué? Porque como no necesitan un medio para propagarse, pues podrían llegar incluso a otras galaxias. Cuando hablamos de los otros tipos de ondas, que son las mecánicas, estas, estas ondas mecánicas sí necesitan un medio para viajar. Y cuando me refiero a un medio para viajar, me refiero a que necesitan un medio que sea o sólido, o puede ser un medio líquido, o puede ser un medio gas, ¿sí? Cualquier tipo de gas. Por eso se llaman así ondas mecánicas. Entonces, en base a eso, a que necesitan un medio para propagarse, nosotros nos hacemos una pregunta: ¿dónde viajarán más rápido? ¿Sí? Si ellas necesitan un medio para viajar, ¿dónde viajarán más rápido? ¿En el sólido? ¿En el líquido? ¿O será que viajan más rápido en el gas? Pensemos un momento sobre eso. Sí, porque si encontramos esos tres medios, esos tres estados de la materia, la pregunta básica es esa: ¿dónde viajan más rápido? ¿Sólido? ¿Agua? O no llamemos agua, líquido, porque puede haber diversos líquidos además del agua, aire o gas. Cuando una persona habla y emite un sonido, si nos vamos acá al concepto de onda, esa persona está perturbando el medio. Cuando uno habla, uno está perturbando el medio, que en este caso es el aire. Por lo tanto, el sonido sería una onda mecánica. ¿Por qué? Porque necesita del aire para viajar. Si no hay aire entre dos personas, por mucho que hablen, jamás se van a escuchar. Nunca se van a escuchar. Mire usted la diferencia. Si usted se encierra en un cuarto que esté bien sellado, por mucho que hable, la persona de afuera no la escucha. Mientras que el televisor sí recibe la señal del canal y se ve el programa. Entonces fíjense que la onda mecánica necesita viajar por un medio y la electromagnética no. Atraviesa lo que sea, claro, en cierto sentido y en cierta cantidad, y además de que atraviesa, no necesita de aire, ni de líquido, ni de sólido para el viaje. Esa es una gran diferencia entre los tres tipos. Ahora, esto que está acá, longitudinal o transversal, son otros dos conceptos que existen ahí. Imaginémonos esto lo hemos visto nosotros alguna vez en la vida, una cuerda que uno empieza a agitar, y si tú empiezas a agitar esa cuerda, y se generan estas ondulaciones en la cuerda, y esas ondulaciones es lo que uno llama transversalidad. ¿Cómo así que transversalidad? Pues se lo explico de la siguiente manera. Cuando tú empiezas a agitar una cuerda, se genera esto en la cuerda. Es decir, tú empiezas a mover la cuerda hacia adelante. Voy a ponerlo con otro color. Tú empiezas a mover la cuerda hacia adelante, a agitarla, y la cuerda empieza a moverse en este sentido, ¿cierto? Y a eso se le llama transversalidad, porque la fuerza de generación va en un sentido y la fuerza de movimiento va en un sentido contrario o transversal, se llama así, al que se produjo. Porque esto en matemáticas se llaman líneas transversales, entonces por eso se llaman ondas transversales, porque el sentido del movimiento es transversal al movimiento con que se generó, en ese sentido. Entonces, por eso se llaman ondas transversales. Pero hay otro tipo de onda, que no son las transversales, sino las longitudinales. Por ejemplo, si se produce en este sentido, la onda se propaga en este mismo sentido, ¿sí? O empieza a hacer esto. Pero el sentido es el mismo
con el que se generó. Entonces, en ese caso hablamos de una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque el sentido en que se genera es igualito al sentido en el que se mueve, por decirlo así, que son ondas longitudinales. Mientras la diferencia con ondas transversales. Un ejemplo de esas ondas longitudinales, cuando uno coge un resorte y ese resorte usted lo mueve hacia adelante, hacia atrás, él empieza a hacer esto, va para acá y se devuelve hacia acá, ¿sí o no? O sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Ese movimiento es longitudinal, muy diferente al movimiento transversal. Entonces hay que tener en cuenta esas dos diferencias. Fíjense, cuando hablamos del sonido, por ejemplo, el sonido, ¿cuál de las dos será el sonido? Por poner un ejemplo, ya que sabemos que el sonido es una onda, entonces uno empieza aquí a hablar de sonido y uno dice, bueno, el sonido es una onda. ¿De qué tipo? Mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque necesita de un medio para viajar, sea sólido, sea líquido o sea gaseoso. ¿Qué tipo de onda es mecánica? ¿Pero longitudinal o transversal? Bueno, el sonido, imagínense si el sonido fuera transversal, cuando usted hablara, se escuchara así como cuando ustedes me escuchan entrecortada la voz cuando se va la señal. No hay mejor ejemplo que ese. ¿Por qué? Porque tuviera que ir oscilando arriba, abajo, y me escucharían de una forma más robótica. Mientras que el sonido uno habla y va de forma directa. Es decir, que es una onda longitudinal, que se mueve en el mismo sentido en el que tú la generas. No se mueve de arriba abajo, sino que se mueve en forma longitudinal. ¿Bien? Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, ya una clasificación de una de las ondas que nos interesan, que es el sonido. Entonces, fíjense, ya uno va explicando esto de forma física más que todo. Observemos lo siguiente. Una bocina. No sé si la logran escuchar, me dicen. No tiene sonido. Pero fíjense lo que pasa. Está sonando y se está generando una onda hacia adelante, que va creciendo pero va hacia adelante, en el mismo sentido en que se genera, así viaja, ¿cierto? Estas ondas tienen unas características y ahora vamos a ver esto bien. Ahí podemos ver cómo se produce la onda. A lo que apagó la bocina, ya no hay más perturbación, pues ya no hay más onda. Porque la onda, recuerden, es una perturbación del medio, ¿cierto? Es lo que nos están enseñando acá. Entonces, hablando de eso, como ya estamos hablando de las ondas como tal, usted se preguntará, si el sonido está viajando, ¿dónde viaja más rápido? ¿En el sólido, en el líquido o en el gas? ¿Dónde viaja más rápido la velocidad de ese sonido? ¿Dónde es más rápido? Si nos vamos a la composición, en el sólido pasa lo siguiente. Una molécula está pegada a la otra, un átomo está pegado al otro, porque es sólido. Todo está pegadito en el sólido. En el líquido hay una separación entre esas moléculas. Aunque están juntas, no están muy pegadas. Por eso el estado líquido es un estado más manejable que el sólido. Y si nos vamos al estado gaseoso, vamos a encontrarnos con algo así. Nos vamos a encontrar con algo así. Cada quien por su lado, nada de interacción. Porque al estado gaseoso lo caracteriza el caos, ¿cierto? Ahora yo le hago una pregunta. Imagínense
que el sonido, como onda mecánica que necesita un medio para viajar, se va a mover en los tres estados para llegar de un lado al otro. ¿Dónde cree usted que llega más rápido? ¿En el sólido? ¿En el líquido? ¿O en el gas? Una partícula a otra se va a demorar más. Exacto. Claro, A eso me refiero. Bien, justo lo que estaba diciendo Jan, vea, es verdad, en el sólido va más rápido porque claro, la interacción es mucho más rápida de una a la otra, mientras que acá tiene que esperar para ir de una saltando al otro, y acá peor, porque de aquí a aquí, espera acá, después acá, entonces es como están muy separadas, el recorrido se hace mucho más lento, ¿sí ven? Entonces, obviamente va a viajar más rápido en el sólido, más rápido en el líquido y por último más lento en el gas. Y el sonido, por ejemplo, siempre que nosotros hablamos, estamos hablando es por medio del aire. Y fíjense que, sin embargo, uno escucha las frecuencias que tienen los elefantes. Los elefantes se comunican por medio de la tierra, ¿sí o no? Ellos golpean la tierra y un elefante puede escuchar a otro a kilómetros de distancia. O si hablamos del mar, las ballenas, por ejemplo, que tienen sus mares. Que al elefante le pasa la pata. Ah, exactamente. Y como tiene esa pata pesada, pues genera una vibración grandísima y las orejas también le sirven como receptores, ¿cierto? Por eso se pueden comunicar a kilómetros de distancia a través del suelo que es sólido. Miren, las ballenas en el mar también se pueden comunicar a kilómetros de distancia una con la otra a través del agua. Entonces son ejemplos claros de que ahí viaja más rápido. Obviamente ya nos ocuparemos del sonido en forma más específica. Ahora estamos hablando de una forma muy general de las ondas, pero damos ese ejemplo con el sonido pues para explicar que necesita un medio para viajar y que dependiendo del medio pues su velocidad cambia y que es una onda de tipo longitudinal. Bueno, eso en principio. Cuando nosotros hablamos de la onda, ustedes siempre van a ver unos diagramas como estos. Voy a explicar algo. Como dijimos acá que las ondas podrían ser transversales o longitudinales, el hecho de que usted le presenten este gráfico no quiere decir que estén hablando de transversalidad. No tiene nada que ver, sino que esta es la gráfica que genera una onda. Una onda, cuando la grafican, siempre genera esa sinuosidad, ese comportamiento. ¿Listo? Eso de entrada. Entonces, fíjense que cuando hay una perturbación y se genera una onda, uno empieza a ver este comportamiento en las gráficas y ahí se generan una serie de características. Mire, por ejemplo, esto. Uno de los ejemplos que existen. Un puente moviéndose en pleno terremoto, observen eso. Pobre que iba en ese carro, se debió sentir terrible esto. Mire, por ejemplo, cómo se ve el puente en pleno terremoto. Aquí observamos algo. Fíjense que aquí lo vemos con el diagrama, una onda transversal, ¿sí o no? Mientras que una onda longitudinal, ahí vemos la diferencia entre las dos, de una forma un poco más específica. ¿Ve? Esa es longitudinal, muy diferente a la transversal. El sonido es la longitudinal. Fíjense, por ejemplo, un gráfico de oscilación. Cuando se produce un sonido o una onda mecánica, siempre genera como que ese comportamiento en la gráfica. Por eso les decía que no se confunde con la onda transversal,
sino que simplemente es el comportamiento que exhibe la gráfica de una onda, pero es aun cuando sea una onda longitudinal. Esa onda longitudinal se genera, entra al conducto auditivo y viene entonces un mecanismo ahí dentro del conducto auditivo que ya lo estudiaremos a modo más específico, que genera una serie de cambios, ¿cierto?, para traducir esa onda a un sonido que escucha el cerebro. Que aquí también nos explican algo. Cuando uno habla, no quiere decir que uno movió el aire que está en la boca de uno para que le llegue a la del otro, porque imagínense, o sea, se queda, si eso fuera así, la gente hablando todo el día, habría un brizón continuo en el mundo, si uno moviera el aire con la boca. Generalmente lo que explican es que como es una perturbación, lo que está pasando es que al tú hablar, comunicas la perturbación de molécula a molécula, pero las moléculas siguen en su mismo sitio, ellas no se mueven. Lo que generan es un cambio de energía. Esa energía se transmite de una molécula a la otra, y fíjense que la última molécula recibe la perturbación, pero está en su sitio, y la primera también está en su sitio. Y nos empiezan a hablar entonces de unos conceptos como esta letra que aparece aquí, que ahora vamos a mirar qué significa, que se generan durante esa propagación. No vamos a meternos con fórmulas todavía, sino más que todo con el efecto. Y vamos a hablar de eso. Fíjense lo que vamos a hablar aquí. Profesor, el efecto Doppler no son las 6 fórmulas que hay, ¿no? Las 6 fórmulas de receptor. Sí, hay varias fórmulas sobre eso. Sí, dependiendo del emisor y de quien produce el sonido. Pero más que todo nos vamos a centrar en la explicación del sonido más que en las fórmulas como tal. Entonces fíjense lo que estábamos hablando. Cuando se genera la onda como tal, esa sinuosidad, no quiere decir que sea transversal, sino que se genera esa gráfica. Ahí nos empiezan a hablar de unos factores. Por ejemplo. Exactamente. Y valle, muy bien. La parte de arriba que se llama cresta. Y el valle, que es la parte de abajo. Y el valle, que es la parte de abajo. Muy bien. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo de eso? Es de 11. Las crestas y los valles, ¿cierto? Que generan las sinuosidades. Casi me sacan eso. Y esa distancia que hay dentro de esos dos, eso es una de las características de la onda que le llaman ampliación. ¿Listo? La amplitud, que viene siendo la altura de esa montañita que uno ve allí. De la misma manera le explicaban a uno que... Exacto. Ahora vamos llegando allá. Por ejemplo, la distancia que hay entre una cresta y otra cresta, o entre un valle y otro valle, ¿cómo le llamaban a eso? Eso se llama... clase de física que di. Longitud de onda. La longitud de la onda, ¿cierto? Que incluso tiene un símbolo, lo vieron ahí ahora rato, lo pusieron así como una Y al revés. La longitud de onda. La amplitud, pues, una A mayúscula. Ahora, nosotros lo que tenemos que entender, porque esto es término teórico, pero ahora lo digamos a la práctica, para que usted entienda qué es eso de amplitud, qué es longitud de onda, qué tiene que ver la cresta y el valle. Y además de eso, por ejemplo, miren ese diagrama que está ahí, ¿cuántas montañitas tiene? 3. Sí, pero contemos las que van hacia arriba y hacia abajo. 3 y 2. 1, 2,
3, 4, 4. 5. Porque Sí. hay 2 hacia abajo y 3 hacia arriba. Bueno, Ujú. a ese número de montañitas que se están generando ahí, lo que le llaman frecuencia. ¿Sí? O sea que cuando usted le hablan de frecuencia es del número de oscilaciones que se están presentando. ¿Cómo le puedo explicar eso? Imagínense que alguien le diga, aplaudan, y a la gente no le gustó el show, entonces empiezan a aplaudir ahí por aplaudir, una frecuencia bajita. Mientras que si el show les gustó, se escuchan los aplausos, pero bastante, en una frecuencia alta. Es decir, las perturbaciones, entre más perturbaciones, mayor frecuencia. ¿Listo? Se va a generar más crestas, más valles. Y en la altura que generen esas cantidades se llama amplitud. O sea que si yo hago un diagrama así, ahí se nota que tiene bastante que Frecuencia. Le falta el la frecuencia es la misma, pero ¿qué varió? La amplitud. Exacto, la amplitud, exacto. Fíjense que aunque hay la misma frecuencia, aquí la amplitud es más grande. O inclusive puede haber la misma amplitud, pero mire lo que pasa aquí. La longitud es más larga. Exacto, la longitud de la onda es más larga, aunque tenga la misma amplitud o la misma frecuencia. Entonces ahí es donde uno ya se va dando cuenta, bueno, ¿y qué pasa si cambia la amplitud? ¿Qué pasa si cambia la longitud de onda? ¿Qué pasa si cambia la frecuencia? Son esos cambios los que nos interesan. Miremos acá. Aquí en el simulador, aquí está la frecuencia y la amplitud. Y está un parlante. Entonces yo voy a bajar esto a ver qué pasa. Me voy a poner bajitica. Y vamos a ver, mira. ¿Qué está bajito ahí? La amplitud, ¿sí o no? Y la frecuencia. Profe, La no me deja frecuencia. nada. ¿Cómo? No me deja ver nada, se fue la pantalla. ¿A quién más le pasa? Los demás pueden ver eso. Los demás pueden ver eso. Sí, yo sí. Sí, yo la veo. Dale a Sí, ver si actualiza para ver si de pronto. Ahora está ciego, Bueno, profe. miren. Fíjense. Le voy a subir la frecuencia, miren lo que pasa. Máxima frecuencia. Si ven que a medida que hay más frecuencia se generan más ondas, o sea, es la cantidad de ondas en el mismo tiempo. Mucha frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si subo la amplitud? ¿Qué creen que va a pasar? Se van a volver más que... Miren, mayor amplitud. Profe, que si le dan Se ingreso vuelven a más los grandes, ¿sí rurales. las ven? ¿Sí ven que se vuelven más grandes? Sí. Repita de nuevo, profe, ese pedacito que no alcancé a ver. Mira lo que pasa. Cuando la amplitud es pequeña, las ondas son chiquiticas. Pero a medida que yo aumento la amplitud, la onda se hace muchísimo más grande. Porque es la altura, ¿se acuerdan? La altura. Esa amplitud, ¿dónde la ve uno a nivel práctico? Cuando usted está escuchando música y le alza el volumen al equipo, al celular o lo que sea, lo que está subiendo es la amplitud. O sea que la amplitud es el volumen que usted maneja cuando está escuchando o está hablando o lo que sea. Entre mayor volumen tenga, volumen sin N, ojo, porque con N es otra cosa. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y el volumen sin N viene siendo la amplitud de la onda que usted maneja. ¿Listo? Fíjese que entre menos frecuencias, pues se van a generar menos ondas. Una tiene que ver con la cantidad de onda y la otra con la anchura de esa onda, el volumen y la frecuencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de sonido, la frecuencia viene siendo como el tono. Por ejemplo, si tú hablas delgadito o hablas grueso, ya eso tiene que ver con la frecuencia. Pero el volumen tiene que ver con la amplitud. Entonces, vamos a dejar esto aquí en la mitad y miremos otra cosa. Si lo miramos como partículas, mira lo que pasa. Poca frecuencia y poca amplitud. Observa. Voy a subir la frecuencia. A menor Al amplitud, máximo. frecuencia no se diferencia.
Exacto, la frecuencia está altísima ahí. Pero ¿qué pasa? Que el volumen está bajito. Si yo subo el volumen, la frecuencia sigue siendo la misma, si ustedes observan, pero la perturbación se hace un poco más grande porque se nota mayor anchura de la onda, por decirlo así. Ahora vamos a escucharlo con unos tonos, observen. Bueno, si lo vemos como una gráfica, fíjense lo que se genera. Voy a subir la frecuencia, voy a quitar esto. $14. Mire, frecuencia. ¿Qué pasa cuando subo la frecuencia? Si ven el número de montañitas, vean cómo sube y baja más rápido. Ahora, si mira la amplitud, ¿ve? A eso nos referimos con el volumen de la onda y con el número de ondas que se generan. Se produce cuando dolor cardíaco. Exacto, se parece. ¿Por qué? Porque es una perturbación, es una medida de una perturbación. Fíjense, lo voy a ver, aquí dice con tonos. Vamos a ver si pueden escuchar esto. Me dicen si pueden escucharlo. ¿Sí lo escuchan? No. Negativo. ¿No lo escuchan ahí? No. Nada. No sé, que esta nena no reproduce la pantalla con sonido, ni modo. Pero bueno, miren, les voy a dejar de todas maneras, se los voy a explicar y les voy a dejar el link para que ustedes lo escuchen ustedes mismos. ¿Qué pasa? Que cuando tengo aquí la amplitud en cero no se escucha nada, pero aquí es un tono que molesta al oído, porque es un tono alto, o sea, es como subirle volumen a algo. Y si lo dejo aquí, por ejemplo, y le subo la frecuencia, la escucho como el zumbido de un mosquito. A medida que la frecuencia sube, se vuelve muy delgadita. Y cuando la tengo bajita, es como más gruesa. ¿Ya? Se trata de eso. Vamos a ver si lo podemos observar acá, por ejemplo, de otra manera. Ya íbamos entendiendo un poco más. Deja que cargue la simulación. Mire, esa es la página. FET. P-H-E-T. Usted puede colocar en Google simulación de ondas de sonido FET. La observa ya con calma. Sí, sí, claro. Y son muy buenas. Fíjate que nos van enseñando enseguida las características y de una manera muy práctica, ¿no? Bueno, lo otro que nos estaban hablando era de la longitud de la onda, ¿cierto? Díganme. ¿Hasta qué hora va esta clase? Ya estamos terminando como unos... Yo digo que en 10 minutos ya habremos terminado todo. Bueno, profe, gracias. Vale. Entonces, Gracias, la longitud de onda que va de un lado al otro, ¿en qué influye eso? Mientras que la frecuencia tiene que ver con quién, con el tono. A mayores frecuencias el tono es más delgadito o a menores frecuencias más grave. La amplitud tiene que ver con el volumen de la onda. Y la longitud de la onda tiene que ver con el alcance. Ya en otras clases más específicamente hablaremos de ese alcance. Hay unas ondas que alcanzan más, a llegar más lejos que otras. Entonces ya eso lo veremos en específico. Hoy estamos viendo solamente las generalidades de esto. Bueno, con esto que hemos visto hoy, que es la introducción a las ondas, y nos centramos en puros ejemplos con sonido, que es el que nos está interesando por ahora, pues así comienza nuestro curso de física aplicada. Pudimos ver una serie de hitos, ¿sí? Una serie de hitos de la física para entender la importancia como ciencia, y pudimos ver el concepto de onda y sus características a nivel general. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta información? Con esta información vamos a tener un taller ahora, que es el que va a quedar en esta clase, que es el número 1, que es el siguiente. Igual esto se lo monto en la plataforma. Vea, usted va a escribir un pequeño ensayo de una sola página. El que quiera escribir 2, 3, 4, 5 páginas, pues válido, porque entre más escriba mejor.
pero lo mínimo una página. ¿De qué? De lo que es la importancia de la física. Y les voy a hacer una aclaración. Recuerde que un ensayo es un escrito libre donde usted da una opinión de algo, pero es bueno que recordarles. Bueno, y hay unas preguntas ahí sobre la física, lo que estamos hablando sobre las ondas, ¿listo? Y sobre la física en general, que eso ustedes van a leer y van a hacer eso. Un pequeño ensayo de una página sobre los avances e importancia de la física, unas preguntas sobre las ondas según lo que hablamos en clase, y un mapa mental. Puede ser un dibujo, puede ser unos cuadritos, puede ser la palabra física. O sea, invéntese un mapa mental bien chévere donde usted conecte ahí hitos de la física, la teoría del movimiento, la electricidad, la relatividad. Si no los va a hacer los tres, escoja uno. Está bien con que escoja uno de estos y haga un mapa mental de alguno de esos conceptos que usted escoja dar. Porque no lo haga todo, sino que escoja el que de pronto más le llama la atención. Entonces, de eso trata el taller número 1. Te cabe decir lo siguiente: cuando vayan a hacer el ensayo, recuerden que eso es un escrito libre, pero que ese escrito libre necesita que usted lea. ¿Por qué? Porque usted necesita citar autores. Ya ustedes saben hacer citas y tienen que hacerlas en un ensayo. Usted, cuando va a hacer un ensayo, por ejemplo, si usted dijo que la física es importante porque ha hecho esto y lo otro, pero usted eso no lo está diciendo usted, sino que usted lo tuvo que haber leído en alguna parte, pues usted debe citar ese autor ahí. Ya ustedes saben cómo se hace, el apellido, el año. En un ensayo, y cabe decirlo, debe haber una pequeña introducción, debe haber un argumento central y debe haber una conclusión para que el escrito tenga sentido. ¿Por qué se los digo, muchachos? Porque a veces presentan ensayos y entonces escriben todo como si fuera el argumento, o algunos escriben todo como si fuera la introducción, a veces no hacen conclusión, no citan autores. Y lo importante es que el ensayo contenga esa estructura como para que tenga una importancia, o sea, una relevancia. Y usted ese ensayo lo puede incluso publicar en Twitter, en Facebook, en cualquier red que usted utilice. Y es una manera de pensar distinta, argumentativa e importante. Bien, de esta manera terminamos nuestra primera sesión de clases y quedamos pendientes de las actividades en plataforma, luego de haber visto lo que es la introducción a la física y ondas como conceptos generales. Bendiciones para todos.